Se acaba de llevar un importante operativo policial frente al Teatro Colón. Ahí se tuvo que desplazar el escuadrón antibombas de la policía de la ciudad. Es en un edificio ubicado en la calle Viamonte al 1100, esto es en el barrio de San Nicolás. Había la presencia de un paquete sospechoso, entonces se activó todo el protocolo con la brigada de antiexplosivos, policía de la ciudad y todo el escuadrón. Están haciendo todo un perímetro de análisis de la zona, se ha preservado todo y están trabajando las áreas especializadas. Han encontrado el elemento y dice que el contenido ha resultado negativo en cuanto a la presencia de explosivos. Entonces eso da tranquilidad a todas las personas de la zona. Pero vos imaginate el despliegue fenomenal que se tuvo que hacer en la zona de tribunales por este paquete que llamaba la atención. Entonces se tuvo que lanzar el alerta. Están trabajando todavía el escuadrón de antibombas de la policía de la ciudad. Hay todo un perímetro vallado, pero ya se constató que el paquete está, pero es negativo de explosivos. Entonces, eso deja tranquilidad. La causa ha sido caratulada como intimidación pública por el juzgado en la Criminal y Correccional Federal número 2. Está a cargo de Sebastián Ramos. Y bueno, ahora empieza todo lo que es la pesquisa y la investigación por este llamado y este paquete que ha llamado la atención. Así que pleno despliegue en la zona de tribunales, ahí barrio de San Nicolás, en Viamonte al 1100, con tránsito cortado en forma parcial, no total, parcial, así que está el operativo de seguridad. Esta es la noticia del momento. Después, muy cerquita, muy solamente muy cerquita del Palacio de Tribunales, donde está la Corte, donde hay un colegio a media cuadra, con lo cual, digamos, trastocado todo allí en esa zona y con algunas demoras incluso para los que transitan el 9 de julio por haberse recargado toda la zona aledaña. O sea que estamos frente a un foco, digamos, importante de complicaciones en la zona casi del Obelisco. Claro, tal cual lo estás diciendo, ¿no? Mucho movimiento de las personas que van a la zona de tribunales, o sea, es un punto estratégico, te diría. Correcto. El que han elegido para dejar este paquete que ha llamado la atención. Pero bueno, no ha pasado a mayores, sino todo lo que es el encordio del movimiento de tránsito complicado. Después sigue muy lenta la Panamericana, hay un choque ahora a la altura de 197, mano a General Paz. Otro incidente de tránsito en el Camino del Buen Aire, a metros de la Panamericana en sentido al norte, con lo cual está colapsando la salida del Camino del Buen Aire. Y otro choque más en el ramal Tigre, a la altura de Avenida Sucre, en sentido hacia el troncal principal, hacia la Panamericana. Entonces estos tres choques en la zona norte están generando demoras y complicaciones. La General Paz saturada, Paulino desde Liniers hasta Núñez en sentido al Río de la Plata, aminora más o menos la marcha, pero bueno, muchísimas demoras. También muy lento acceso por otro choque en el kilómetro 23, mano a la Perito Moreno. Y un tránsito bien cargado en la autopista Buenos Aires-La Plata, pero hoy en día es la que mejor está. El tren San Martín con demoras por problemas técnicos, el resto de los trenes y los subtes a horario, Paulino. Impecable, un beso, gracias Romy. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. En un ratito me actualizás los mercados, no? Juli, cómo está el petróleo y todo lo demás. Tenemos noche de Copa también en el día de hoy para el cierre de lo que van siendo los últimos capítulos antes de la Copa del Mundo. Exactamente, porque esta semana se cierra la fase de grupo, tanto de Libertadores como de Sudamericana, y tenemos varios partidos hoy que involucran equipos argentinos. Paulino, en cuanto a la Copa Libertadores, juega Rosario Central en Quito frente a Independiente del Valle. Central tiene 13, Independiente tiene 10. Con un empate le alcanza el equipo canalla para terminar primero en su grupo. Si gana Independiente del Valle, lo alcanza en puntos y por los resultados de los partidos entre sí, termina primero el equipo de Ecuador, segundo el equipo rosarino, que ayer vivió un momento muy emotivo porque una delegación de Central fue a visitar el Patón Bausa, el querido Patón Bausa, campeón de la Copa Argentina con Rosario Central. Bueno, le llevaron la copa, le llevaron una camiseta, se sacaron fotos con Di María a la cabeza, así que un lindo momento vivió varios jugadores de Rosario Central visitando al querido Patón Bausa, y como sabemos está atravesando un grave problema de salud. El otro equipo argentino que juega hoy por Copa Libertadores es Platense,
que visita a Corinthians en Brasil. Platense ganando, se asegura seguir en Copa Libertadores. Empatando, ya depende de los resultados del otro partido de la zona, que es el que van a jugar en Montevideo, Peñarol frente a Independiente Santa Fe, donde va a estar Paulita Salamanca. Y en cuanto a Copa Sudamericana, Sí, señor. hoy juega Barracas, ya eliminado, a las 19 en Río de Janeiro con Vasco. Juega Racing, eliminado, a las 19 como local frente a Independiente Petrolero de Bolivia. Y juega River esta noche, Correcto. a partir de las 21:30 contra Blooming, el equipo boliviano que ya está eliminado, que tiene un solo punto en 5 partidos. River tiene 11 con un empate, se asegura el primer lugar, obviamente ganando también. Perdiendo, algo que parece que no va a pasar, dependerá de lo que pase en el otro partido que van a jugar en Venezuela, Carabobo y Bragantino. En cualquiera de los noticia, casos no está naturalmente en discusión la clasificación de River. No, River ya está. La noticia es lo de Juanfer, ¿no? Exactamente, fuera de la lista de convocados. Da la sensación de que los minutitos pocos que jugó en la final frente a Belgrano son los últimos de Juanfer en esta segunda etapa con la camiseta de River. Me parece que se va Juanfer. Sí, ya está un hecho juzgado, me parece. Milo J fue el que se llevó el Gardel de Oro. Milo J, me han hablado maravillas en la noche de la música, se llevó el Gardel de Oro. Son los nuevos actores de la música que cuesta, para los que estamos arriba de los 40, finalmente, ¿no? Ni hablar los que estamos ya en los 50, generar esa, salvo que nuestros hijos y Nuestros demás, hijos, sobrinos, ahijados, correcto, nos pueden acercar esa música. No pueden acercar esa música. Pero Milo J realmente tiene características, tiene valores, tiene una cultura que, si uno se adentra, va a entender que no todo es tan líquido ni efímero como algunos creen o suponen con los jóvenes talentos de la nueva música. Después puede gustar más o menos, eso contra gustos no hay nada escrito. ¿Cómo están los mercados si nos metemos de lleno en el tema del lobby? Por supuesto, Asia cerró con bajas prácticamente en todos los mercados, salvo en el caso de Japón, que fue neutro, pero fue un mal día para el mercado asiático, para los mercados asiáticos. En Europa está todo en alza en este momento, a punto del cierre. No hay países que registren bajas en este momento. En América, en el pre-market, estamos viendo algunos resultados heterogéneos. Tenemos a un Nasdaq que está superando los 30.000 puntos. Esto es un récord. 1.7 arriba abriría hoy, 1.8. Esto tiene que ver con las tecnológicas, principalmente con esta noticia que acabas de dar, pero que también hay resultados de otros balances positivos respecto a lo que predecían los analistas. El S&P 500 está en 7.500 puntos, 0,6 arriba en el pre-market, y tenemos también que la volatilidad baja, que el dólar baja contra otras monedas. El Bovespa abriría hoy 0,7 abajo, pero el Merval subiría 2,7 arriba en la apertura de las 11 de la mañana. De concretarse eso sería un nivel otra vez récord en dólares además para el Merval. No, porque está en 2.924. Se tendría que superar ampliamente los 3.000 puntos para llegar a un récord nuevo. Es decir, perfecto, nominalmente es una mejora notable, pero todavía nos falta para poder escalar. Hay un recorrido alcista por delante, probablemente en Ojalá. perspectiva, si se acomoda la macro. Ojalá. Martín D'Alessandro es politólogo, presidente de la Fundación Poder Ciudadano. Leo en tapa en BAE, por caso esta mañana, que la ley de lobby incluiría penas de 3 años de prisión, incluso por gestión indebida. Hay un debate si hay que tener una ley de lobby o no, primer debate. Segundo debate, los países que lo tienen tampoco unificaron legislación. Son distintas maneras de entender cómo los empresarios se vinculan con el sector público. Uruguay tiene su ley, Chile tiene su ley. Martín, un abrazo. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por llamar. Faltaba más. ¿Crees que es una buena ley o una ley perfectible, como toda ley? ¿O que directamente es una mala ley? Yo creo que es una ley perfectible. Sobre todo, nosotros vemos con mucha preocupación porque entendemos que tiene un problema conceptual que creemos importante y creemos grave, que es que el proyecto que envió el Poder Ejecutivo equipara a el lobby de las corporaciones con la incidencia de la sociedad civil. Entonces, al decir el proyecto, toda aquella persona física o jurídica que quiera no solamente promover el interés comercial, una baja de impuestos, es decir, con fines de lucro, tener algún impacto sobre una política pública o una decisión gubernamental, sino también todos aquellos que lo quieran hacer sin fines de lucro, buscando una incidencia general sobre alguna ley o alguna política pública. Todos entran en la misma bolsa, mete muchos gatos
en la misma bolsa. Por lo tanto, me parece que esto es un problema serio. ¿Por qué? Bueno, porque las ONGs, el tercer sector de la Argentina y cualquier parte del mundo, no necesita ser transparentado. Un lobby corporativo de una minera, de una tabacalera, me parece bien que pueda ser transparentado porque generalmente lo que se busca evitar es que haya sobornos para un beneficio particular sobre la gestión estatal. Pero las ONGs que buscan, por ejemplo, en nuestro caso, en Poder Ciudadano, la transparencia, la mejora de la calidad institucional, otras ONGs buscan mejoras en el medio ambiente, otras en la salud reproductiva, otras en mejoras en la alimentación de la ciudadanía. Entonces, todas estas organizaciones que trabajan sin fines de lucro tienen que someterse a un mismo régimen que una gran empresa multimillonaria o de un magnate tecnológico que pide a los gobiernos, a los estados, rebajas impositivas o beneficios de millones y millones de dólares. Bueno, lo que estamos viendo hoy con el Super Rig y después del encuentro con Peter Thiel, por caso. Por caso. Entonces, entre otras cosas. Está bien, pero, preocupación que nosotros pero Martín, vemos es esta norma, ¿no? esta norma, sí, entendí clarísimo. Esta manera de regular las ONG no está ni en Brasil, ni en Uruguay, ni en Chile. Hay legislación comparada viable, independientemente de que el cuestionamiento no cambia y que la observación no deja de ser tal. Hay cosas parecidas, pero siempre hay que mirarlas con mucha atención, porque esto afecta de lleno, por ejemplo, a una libertad constitucional, que es la libertad de asociación, ¿no es cierto? Entonces, y de peticionar a las autoridades también, al final del camino. Sí, peticionar a las autoridades está excluido en el proyecto, porque peticionar a las autoridades, el proyecto es demasiado vago y ambiguo, entonces no hace una diferenciación en qué diferencia, por ejemplo, la incidencia de que busca una asociación o una fundación de la sociedad civil y qué diferencia a eso de peticionar a las autoridades. Entonces deja un margen de muchísima discrecionalidad para los funcionarios, que son los que finalmente van a decidir qué elementos son pasibles de ser eventualmente sancionados como delitos penales. Y lo que hay que prestar atención, me parece el peligro grande, es que si no se hace esta distinción entre las ONGs y las corporaciones, lo que va a terminar pasando es que no se está buscando la transparencia, sino un control férreo sobre las actividades de la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, Poder Ciudadano, que buscamos la transparencia, la mejora de las instituciones, que hemos impulsado en la vida política argentina, la ley de ética pública, la ley de información pública, resulta que si esto se aprueba tal como está, vamos a tener que hacer unos reportes para que el Estado, la CIDE, no sé quién, tenga demasiada información de con quién nos reunimos, cada contacto que hacemos. Es decir, entramos en un régimen como si fuéramos grandes corporaciones que podríamos sobornar. ¿Sabes qué es lo curioso, Martín, en todo esto? Que mientras el Estado restringe el acceso a la información pública, hace una reglamentación más restrictiva de la que teníamos, mientras cierra la sala de periodistas por primera vez en democracia, o restringe por dónde pasan los periodistas o dejan de pasar en Casa Rosada, de espacios comunes, por ejemplo, pide mayor transparencia y transparentar lo que hacen los privados. Es muy curioso. Exacto, que Martín, deja de ser transparencia para convertirse en control, ¿no es cierto? Control, una palabra que habrá que empezar a activar mucho. Un abrazo, buena mañana, hasta la próxima. Igualmente, Paulino, muchas gracias. Martín D'Alessandro, allí estaba, politólogo, presidente de la Fundación Poder Ciudadano. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos nos metemos de lleno en lo que está ocurriendo con el clima, porque la niebla, me cuentan, me mandan fotos en el conurbano, es bastante importante y está cubriendo Mar del Plata. Y no se ve, Las Flores, y no se ve el obelisco en Las Flores, te iba a decir eso. En Las Flores no se ve el obelisco. En Las Flores a 100 metros no hay visibilidad. Impresionante. Centro de la provincia de Buenos Aires. Azul está muy parecido, Olavarría también, Rauch. ¿Cuántos kilómetros hay de, por ejemplo, Olavarría a Flores? ¿A Las Flores? A Las Flores. ¿A mi ciudad? 100. No, de Olavarría a Las Flores hay 115 Azul, más 200. 90, 200 kilómetros. 200 kilómetros. Ah, bueno, Más o bastante menos. cerca.
Sí. Se nota que toda la zona está afectada. Centro de la provincia de Buenos Aires, correcto. ¿No ves una vaca adentro un baño? Mirá, pero ¿por qué estaría una vaca en un baño? La pregunta igual. No, Bueno, está bien. por ahí Es el dicho yo te voy a popular. mostrar una vaca que entra a un baño. Hay 8:49. Qué difícil es trabajar con ustedes. Now. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualab. Mejor calidad a menor precio. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. La batería es William. Mi batería es William. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now. 97.9. Querido Ezequiel Marcusi, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Paulino, Juanjo? Ahora sí, estamos todos. Hola, ¿Cómo ese. están? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo la llevas? Bueno, bien. La llevamos muy bien, pero bueno, hay que volver a hablar sobre la niebla, que Correcto. está presente en gran parte de la provincia de Buenos Aires, como ustedes mencionaban recién. Bueno, sigue reducida la visibilidad y este es el momento por ahí en que es mayor la reducción. Cuando se produce la temperatura mínima, ahí tenemos la mayor reducción de la visibilidad en toda la región. Abarca esto gran parte de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, Santa Fe y también parte de Corrientes. Es todo el área que abarca la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional. Mañana el fenómeno debería ser un poco más leve, pero todavía puede haber formación de neblina y bancos de niebla. Pero bueno, hoy realmente el área que cubre este fenómeno es bastante importante, al igual que sucedió ayer, y es probable que dure por lo menos unas horas más hasta que empiece a levantar un poco la temperatura. Así que a tomarse con mucha calma el circular por las rutas de la región, porque el fenómeno va a estar presente. Y bueno, las temperaturas esta semana empiezan vamos a tener buenas temperaturas, mejor dicho, porque máximas 16 a 18 grados. Y mínimas, sobre todo en las mínimas se va a notar un ascenso, vamos a tener mínimas que no van a caer tanto, en torno a los 10 grados, 11 grados en Capital Federal y alrededores, así que dentro de todo bastante suavecita esta parte del año. Ezequiel, sos prioridad porque definitivamente nos vamos a adentrar en lo que viene hacia adelante con la idea de que mantenés, no llueve al menos hasta el domingo. Exactamente. Hasta el domingo no hay chance de precipitaciones. Es más, algunos modelos lo están corriendo un poquitito, desplazando un poquito hacia el lunes. Así que puede haber, tal vez tenemos un fin de semana mucho mejor de lo esperado todavía. Y el viernes por la mañana, ahí con viento del este que va a persistir estos días, tal vez alguna llovinita en la mañana, pero eso es todo. Así que no hay precipitaciones, no hay alertas significativos los próximos días. Claro, decían viento del este, lluvia como peste. Tenés razón, eso eran los... Y él dijo que iba a haber una lluvia. Bien, ese, estoy en todo, ¿eh? Estás afilado. Muy bien. Gracias. Está despierto, Juanjo. Gracias, Juanjo. Pero mirá qué lindo Muy título bien, tenía recuadrito de La Nación. La niebla tapó puentes e iglesias y complicó rutas y aeropuertos. Todo eso por lo que vivenciamos ayer. Hoy parece que esa niebla no está tan intensa, como bien marcás. Por lo menos no en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. No es homogéneo como ayer, pero sí hay sectores en que la visibilidad está bastante reducida. Juli mencionaba el caso de tu ciudad natal, Las Flores, y hay sectores de la Ruta 9 también, que se ven imágenes de satélite cómo es más espesa la niebla en algunos sectores, así que bueno, ahí no hay que confiarse demasiado porque en algunas partes el fenómeno es más intenso. Sí, la diferencia entre ayer y hoy, a las 6:30 de la mañana, viniendo de mi casa en Flores hasta acá, fue muy notorio. La diferencia entre ayer y hoy. Ayer no se veía nada y hoy ya estaba todo mucho más claro. Abrazo, Ezequiel. Totalmente. Hasta luego. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña.
Buen día, Matías de Rosario. Mira, anoche el partido de San Lorenzo horrible, pero me parece que el enojo fue en los últimos 5 minutos cuando se fueron, La hinchada no es River, San Lorenzo no es River, Así que alentó todo el partido, no dejó de alentar. No es tanto como vos lo manifestás, pero bueno, un papelón en serio, en lo deportivo, lo otro siempre hace la diferencia en hinchada de San Lorenzo, no como otros. Saludos. ¿Quién se refiere con otros? No, a River, mencionó a River. Claro. Nosotros con San Lorenzo nos quedamos hasta el último minuto y de hecho se lo dimos vuelta. Sí, igual yo dije que la gente insultó. No, nos fuimos contra San Lorenzo. Pero mirá que San Lorenzo perdió 1-0, ¿no es que te pusiste mal, te subieron las... No, pero las pulsaciones. Lo que pasa Estoy hiperventilando. Lo que él me parece que quiere marcar la diferencia. Primero que yo en la entrada anterior dije que la gente de San Lorenzo insultó en el final, no dije que insultó durante el partido. Sí, Capaz me entendió mal el amigo, le mando un correcto. abrazo. Me parece que lo que él está marcando es que en aquel partido de River-San Lorenzo, antes del gol de River, cuando San Lorenzo todavía estaba ganando el partido, ahí empezó a insultar la gente de River. En cambio, San Lorenzo empezó a insultar después del gol, después de que terminó el partido. Creo que esa diferencia es la que está marcando. Que la gente insultó con el resultado opuesto y River ya estaba insultando antes del empate de Juan Francisco. Como condicionando al árbitro, decís vos. No, como que la gente ya insultó antes de que termine el partido y la gente de San Lorenzo insultó después de que termine el partido. Creo que eso entendí lo que está marcando el amigo. Sí, está muy bien eso. 78% fue el cierre con el que terminó el fin de semana largo en Concordia de ocupación hotelera. 78%. Qué bien. Son los lugares de mayor nivel de ocupación hotelera junto con Bariloche, que estuvo arriba del 80%, en un promedio de 50, 60, dependiendo ¿Qué hay de en los destinos Concordia? turísticos. ¿Las termas? ¿Qué hay en Concordia? No, en termas están en Villa Elisa, están en Colón. En Federación. En Federación. Me llama la Concordia atención no. Concordia. No. Concordia va mucha gente que tiene familiares, pero además mucha gente que va a la zona pesquera. Costera. Yo fui a pescar a Concordia. A pescar pesca también. de río, claro. El río Ya Uruguay, entendí. claro, Perfecto. tenés Concordia y enfrente está Salto. Ahí está la Vos estás explicación. en Claro. Concordia parado mirando el río y ves Salto enfrente Uruguay. Espectacular. Bueno, es muy cerca ahí De el hecho, río. tenés uno de los pasos fronterizos, ¿no es cierto? Está Claro, y está Gualeguaychú, ahí, Colón, muy cerquita. Exactamente, y después Concordia y después ahí está hay una... Concepción del Uruguay. No, ahí no me sale el nombre. Ahí, ¿Cuál? entre Concordia y Salto, una represa. La represa. Una represa Salto Grande. Tiene Exacto. termas, ¿eh? Tiene Ahí termas, sí. Ahí Sí, estaba Concordia tiene chequeando. termas. Bien, Ah, Juli. mira. Termas de Concordia, termas del Ayuí y Punta Viracho. Aguas termales de Acuífero Guaraní con piscinas, spa, parque acuático y parque aéreo. Tiene reservas naturales, eso es cierto, tiene parques. No fui a las termas de Concordia, Yo no sí las de sabía Villa que Elisa y la de Colón. Pero es un lugar citrícola por excelencia. Sí, Sí. Por arrocero. excelencia. Arrocero también. Una de las ciudades emblemáticas en términos de lo que fue la crisis del 2001, una de las ciudades más pobres del país. Sí. Había llegado a un pico de arriba del 70%. De esa ciudad, Concordia, salieron casi todos los gobernadores de Entre Ríos. Mirá. ¿En Salvo serio? excepciones, claro. Busti, Urribarri, solo No por sabía que citar habían nacido algunos. todos en Concordia. Todos Qué en bien. Concordia, efectivamente. Ven qué datos tengo, no Mirá sé qué hay que es termas, una pero sé hermosura. de dónde Y salen es los- arrocero. Hay un restaurante en Concordia que se llama Todo Arroz. Sí. De entrada hay arroz con atún, de plato principal arroz con pollo, de postre arroz con leche y si querés escuchar música, arroz Stewart. 8:57 Perdón, de la vale. mañana, está muy bien.
mañana de Now. 97.9. Bueno, en el gobierno hay un intento por demostrar de manera cabal en las últimas semanas, porque la preocupación se acrecienta, porque es un debate económico bastante amplio, bastante extendido, no zanjado ni saldado, si finalmente la Argentina tiene un tipo de cambio competitivo o no. Y el gobierno empezó a intentar demostrar a todas luces que el abultado superávit comercial más la mayor expansión en términos de exportaciones, en términos de volumen y cantidades, no solo explicado por precios, da cuenta de que la economía tiene un dólar competitivo, de lo contrario no sería competitivo tener un superávit tan récord como el de abril de poco más de 2.700 millones de dólares, más allá de que la mitad sea explicado por el superávit energético, que está escindido un poco de la competitividad del tipo de cambio y que ha sido hipercompetitivo además porque tenemos precios internacionales del crudo que están entre un 40 y 60% por encima del que tenían en el mes de febrero. Con un recurso que además no se puede acumular, no se puede poner en un silo bolsa como hace el productor de campo con la soja cuando no tiene buen precio o cuando no tiene necesidad de liquidez y por lo tanto se preserva en su moneda de ahorro, que es efectivamente lo que cosechó en el campo. ¿Se entiende? El gas, el fluido hay que sacarlo, hay que exportarlo. El petróleo lo mismo. Bueno, más allá de eso, también el gobierno explica que esa cuestión está saldada porque además se empezó a invertir la balanza turística. Es decir, en lugar de tener una explosión de argentinos viajando al exterior, porque el dólar está barato, entre comillas, hay menos argentinos que salen al exterior y hay un poco más de extranjeros que visitan la Argentina, más allá de que la mayoría sea de países limítrofes. Y esa explicación también, dicen, tiene que ver con que no hay un tipo de cambio y un dólar bajo, por lo tanto que Argentina se volvió cara, porque si no, no vendrían, y por lo tanto no es tan barato el exterior, porque si no los argentinos viajarían más al exterior. Bueno, hay algunas razones que podrían explicar también por qué los argentinos no salen al exterior. Es porque básicamente están muy endeudados en muchos casos, porque en otros casos están pagando lo que gastaron el año pasado en 12 cuotas y esa cuenta empieza a ser más pesada de lo que era antes, o porque están en otros menesteres. Ahora, el debate es un poco este, a tal punto que hay economistas cercanos al gobierno. Ayer hablaba con Alfredo Romano, por ejemplo, uno de los que propuso la dolarización y que tiene mucha afinidad ideológica con el gobierno, que marcaba esta inconsistencia y con el tipo de cambio algo hay que hacer. No lo veo nítido, no veo una política estrictamente liberal al respecto. Todavía veo mucha intervención, veo que no se ha salido del cepo para las empresas, que hay una manipulación respecto a lo que pasa con el tipo de cambio, que el propio Fondo Monetario Internacional advirtió en el reporte cuando sostiene que lo esté usando el gobierno como casi ancla para contener los precios y por lo tanto la escalada inflacionaria, que de última tampoco ha logrado contener, con una inflación arriba del 2% consolidada en los últimos meses, con un dólar quieto, implica que hay una pérdida de competitividad en dólares del 2-3% mensual en la Argentina. Y que por lo tanto, cuando un empresario argentino compite con otro del exterior, que tiene además menos costos, le es más complejo, más oneroso, más allá de la hipercompetitividad que en muchos sectores tiene la economía argentina, en materia hidrocarburífera o del complejo agroindustrial. Que pese incluso exportar pagando para exportar, derechos de exportaciones son eso, igualmente son competitivos en el mundo. Pero no ocurre con muchas economías regionales, no ocurre con tantos otros sectores, mucho menos con el complejo industrial, salvo excepciones. Pero ayer Luis Caputo hizo un posteo al respecto. Ayer Manuel Adorni dijo que había una diversificación de las exportaciones respecto a el 2023 y que por lo tanto intentan, sin decirlo, decir que no hay un dólar atrasado, que es un poco el imaginario colectivo. A tal punto parecería ser que buena parte de la sociedad entiende que hay un dólar retrasado, que pese a que está quieto, pierden plata. Como dice Juli muchas veces, desde lo financiero, hoy no es rentable ni mucho menos comprar dólares porque finalmente podés comprar menos cosas, no solo porque el dólar se devalúa a nivel mundial, sino porque el peso se revalúa frente al dólar, no el dólar frente al peso, y en consecuencia perdés contra la inflación, y esos dólares te alcanzan para comprar menos cosas, no más cosas a medida que el tiempo va pasando. Sin embargo, más de 2.000 millones de dólares por mes compran los argentinos de a pie. Más de 1 millón de argentinos todos los meses compra dólares. Invierte en la bolsa.
no compra acciones. Esos son un poco más sofisticados, tampoco hay cultura al respecto, es cierto. Hay más cultura que la que había antes, pero no es masivo. No es que el farmer norteamericano que compró bonos de la deuda puede ser asimilable a el productor agropecuario argentino que compra bonos de la deuda de, qué sé yo, Turquía, por decir una barbaridad. No es habitual. Lo pone en ladrillo, lo pone en inversión de su capital de trabajo, en su defecto en propiedades o en dólar. En caja de seguridad, bajo el colchón, incluso en alguna cuenta en el exterior o en su propia cuenta. Porque es cierto, la gente compra muchos dólares, tampoco los saca, los deja en el banco. Tampoco invierte mucho, no es que hace plazo fijo porque te da el 2% anual. Casi nada, lo tenés que dejar para que te dé el 3 o el 4, lo tenés que dejar un año en el banco. Y qué sé yo, la experiencia dice que en algún momento por ahí todo se complica y que quizás vayas al banco y no lo saques, como ocurrió en 2001 con el Corralito. Ustedes lo recuerdan. Lo viví. Entonces, esta idea yo creo que es la que está sobrevolando al final del camino estructuralmente el debate sobre el programa económico del gobierno. Más allá de múltiples consideraciones, de si se está barriendo gasto bajo la alfombra, si hay una deuda flotante creciente, si efectivamente estamos frente a un sólido superávit fiscal o si ya empieza a haber algún problema con el fondo. Observa que cuando uno computa bien los intereses estamos ya en déficit del 0,8 del Producto Bruto. Más allá de si hay más margen para ajustar o no, si hay más motosierra o no, de lo cual va a hablar Julieta en un ratito porque finalmente el gobierno va a ir por ahí. Más allá de todo ese debate, que no es menor, y si además es la hoja de ruta apropiada con las velocidades apropiadas en términos de la dinámica de la política económica respecto al aparato productivo, al final del camino hay un debate sobre si este tipo de cambio es o no el tipo de cambio para la Argentina y para el nivel de competitividad de la economía argentina. Caputo, Adorni, ayer salieron al cruce de toda esta discusión, que casi la inaugura Domingo Felipe Cavallo, cuando dijo que el gobierno debía dejar soltar el dólar y al mismo tiempo abrir el cepo o los cepos que aún quedan para tener un tipo de cambio efectivamente de mercado, que no es este. 9 y 7 en todo el país. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 97.9. Wow, cómo está en Mar del Plata, ¿no? Está gris, feo. Hay una fotito en el noticiero de C5N que muestran una imagen que dice Mar del Plata y se ve gris, como si fuera un humo. Como si fuera un humo, exacto. Sí. Esa imagen de que te despertás. Bueno, así está mi ciudad Las Flores. Me mandan también mis amigos desde Las Flores. Bueno, nos escuchan en YouTube, claro, se van prendiendo a la magia de la radio. Nos sintonizan a través del canal 85 en Cablevisión. Nos sintonizan en Pinamar en la 102.7, nos escuchan en la 97.9, en Now, aquí en toda la zona del AMBA. Y también se prenden en Twitch y en las múltiples aplicaciones, o te bajás la aplicación de Now y la escuchás y te acompaña a donde vos vayas. Está Esteban Paulón, ¿podemos hablar con él? Esteban Paulón es diputado nacional, es del socialismo y produjo ayer uno de los hitos periodísticos cuando presentó en medio de el envío de parte del Ejecutivo de los distintos proyectos de ley que intentará impulsar en el Congreso una iniciativa para discutir en la Argentina la muerte voluntaria médicamente asistida. Eutanasia. Ni más ni menos. Paulón, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, un gusto. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, la saludan. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Paulino? Buen día. Buen día. ¿En qué consiste la iniciativa exactamente? Bueno, la iniciativa busca dar un marco legal a la posibilidad de la decisión personal, autónoma, de acceder a la muerte en términos de médicamente asistidos. Es voluntaria, tiene que ver con personas que atraviesan enfermedades terminales, establece una serie de garantías que obviamente están en el proyecto y que plantean la posibilidad de la interacción de 2 equipos médicos independientes para garantizar el diagnóstico efectivamente de una enfermedad terminal que está generando un padecimiento, un sufrimiento en el paciente, permite acceder al paciente a esta institución. Hay también un equipo biomédico y psicológico que acompaña la decisión. Se da en el marco, esta iniciativa no es suelta, Paulino, se da en el marco de otras iniciativas que van en el mismo sentido, como son, por ejemplo, la de cuidados paliativos o la ley de muerte digna, ¿no? En este caso es la persona que sí tiene
capacidad de decidir, es decir, no van a decidir otros por esta persona, tiene un diagnóstico determinado, es algo irreversible, genera mucho sufrimiento y con ese acompañamiento médico y profesional se permite que se brinden algunas prácticas que hoy muchas veces se realizan ilegalmente, con desprotección de los equipos médicos y de la propia persona, pero que creemos que tiene que ver no solo con la decisión personal, sino también con la dignidad y la posibilidad de una muerte. ¿Y cuál sería la modificación sustancial respecto a lo que ya rige como muerte digna, entre comillas, en la Argentina? Es que aquí vos habilitás la posibilidad de que sea la persona la que toma la decisión, es decir, no hay un equipo médico que decide por la persona toma la decisión con toda la información sobre la mesa y obviamente vos podés tener una enfermedad terminal que tiene un lapso de vida relativamente largo. Esto trae aparejado un sufrimiento relativamente largo y te permite en un plazo de 15 días, que es el plazo en el cual uno puede solicitar la práctica y debe ratificarla. Esto también es importante decirlo porque la idea es que la persona pueda decidir luego acceder a revertir la decisión si es que lo piensa y siente con este acompañamiento de bioético y psicológico que decide no avanzar en este procedimiento, poder arrepentirse, pero tal vez esos 15 días en lo que se toma la decisión, después hay un periodo de sobrevida relativamente largo. Ahora, es claro que el diagnóstico tiene que ser de que el final de esa enfermedad es la muerte, que es una enfermedad terminal y que obviamente está produciendo un sufrimiento y un padecimiento grave para la persona, que es lo que intentamos evitar. Esteban, ¿hay algún tipo de legislación extranjera que hayan tomado como referencia? Sí, mira, nosotros incorporamos, ¿cómo te va? Buen día, Julia. Hola, buen día. Incorporamos 10 países que tienen ya ley de eutanasia, 4 en la región, Colombia, Uruguay, Ecuador y Canadá, en América, y creemos que sabemos que es un tema complejo, que es una decisión en la cual muchas veces entran convicciones personales, de fe. Hay obviamente muchas personas de fe que dicen, bueno, Dios da y quita la vida, ¿cómo va a ser una persona la que decide? Nosotros creemos que más allá de eso, muchas veces cuando se está en una situación terminal y se está en un sufrimiento y en un padecimiento que es inhumano y que muchas veces la propia persona decide terminarlo, hay que brindar todas las condiciones para que eso sea seguro. Se complementa con cuidados paliativos, sí. O sea, también en ese proceso de la toma de decisión se administran los cuidados paliativos para que baje ese sufrimiento, pero evidentemente también damos la posibilidad de la libertad individual, ese derecho personalísimo a decidir sobre la vida de uno cuando ve que ya esto está agotado. Y te digo, Julia, que a mí me tocó en lo personal, con mis hermanos, tomar la decisión por mi papá. Claro. Él ya no estaba en condiciones de tomarla, la tomamos en el marco de otras de las leyes que yo les mencionaba antes. Es una decisión compleja. Uno se aferra al recuerdo, a la vida, a intentar seguir estando con esa persona cerca, pero cuando sentís que finalmente esto es un alivio y que se termina el sufrimiento, sabés que liberás mucho de lo que venía padeciendo esa persona, ¿no? Y pensar una persona que tal vez está consciente. Claro. Y es esto a donde apunta el proyecto, obviamente. Esteban, más allá de esto, en términos de los debates legislativos que vienen, primero gracias por la delicadeza, por narrar el proyecto. Uruguay ha realizado ya la primera muerte por eutanasia, una mujer de 69 años que padecía un cáncer en etapa terminal, firmó su consentimiento, su deceso se produjo el 22 de mayo, tras lo que ocurrió en octubre del 2025, que se aprobó la ley impulsada por el presidente Yamandu Orsi, tras cumplirse todos los protocolos legales, así como la firma del consentimiento de la paciente. Fue el primer caso en Uruguay, se dio en este mes, hace muy poquito, recientemente, y es el primer caso, y es parte de la legislación comparada que daba cuenta el propio Paulón. Digo, más allá de esto, y siendo breve, porque no tenemos mucho tiempo, usted comprenderá, las iniciativas que envió el gobierno recientes ayer, ¿le ve posibilidad de que prosperen rápidamente o hay que revisar todas y cada una de esas iniciativas en materia de ludopatía, en materia de reglamentación del lobby, el famoso super RIGI, sin ir más lejos, los sellos, y el tema de los octógonos? Claro. Sí, hay dos iniciativas, Paulino, que están en el Senado y dos que vinieron a diputados. Nosotros estamos analizando las que nos tocan primero, que son la regulación del lobby y el super RIGI. Entiendo que van a entrar en tratamiento pronto. Yo tengo mis reservas en ambas. La verdad que en el tema de lobby me parece que es un debate importante y que tenemos que avanzar. El proyecto pasa de nada al Código Penal.
¿no? Y pone mucho la responsabilidad en los que vienen a plantear el lobby, no tanto en los funcionarios. Creo que hay que transparentar todo, porque acá también tuvimos muchas leyes que son producto del lobby. La ley base se redactó en un estudio jurídico de determinadas empresas, la ley de glaciares tuvo el lobby de las mineras. Digo, ahora lo que está de juego online en el Senado, el lobby de las casas de apuestas. Digo, cada ley tiene atrás un lobby y me parece importante transparentarlo. Creo que el texto pone mucho el ojo en las ONGs, en lo que es más informal, y va al Código Penal, ¿no? Que me parece que es un exceso en una primera instancia con este tema, pero lo estamos analizando. El tema Superrigi creo que es demasiado generoso para decirlo de algún modo. Me parece que el RIGI, que yo voté en contra en su momento, y hoy está produciendo algunas de las inversiones que tardan en venir, pero ojalá vengan y generen empleo, me parece que brindar más condiciones favorables en detrimento de otras áreas de la industria, del comercio, de la construcción, de la agroindustria, etcétera, me parece que es un poco complejo, lo estamos analizando también. Entiendo que la semana que viene o la otra ya se empezarán a tratar aquí en el Parlamento, y bueno, sobre las iniciativas del Senado, desde ya nosotros en su momento impulsamos la ley de etiquetado frontal. Me parece que no es nada, es su información para tomar una decisión informada. Sí hay que adaptar y adecuar a los criterios del Mercosur por nuestro acuerdo de la Unión Europea y Mercosur. Ahí sí hay alguna modificación que hacer, pero eliminarlo me parece demasiado. Y lo de casas de apuestas o las apuestas online, en realidad lo que hace es cristalizar la posibilidad de que se apueste online, y sobre todo no hay medidas de prevención para las personas menores de edad, siempre que sea legal. Y nosotros creemos que hoy es un flagelo, una epidemia tremenda lo del juego online. El 43% de los jóvenes de 16 a 24 años están están con mora en el pago de sus créditos. Muchos de esos créditos que sacan por billeteras virtuales tienen que ver con esta epidemia del juego online, así que me parece que son temas que hay que tratar seriamente, y que a veces el gobierno, respondiendo a los lobbies que ahora intenta regular, avanza con legislación que en mi caso, en mi mirada, es bastante negativa para el país. Un abrazo, Paulón, como siempre, muchas gracias y muy generoso. Gracias, Paulino. Hasta la próxima. Esteban Paulón estaba allí con nosotros. Interesante todos los aspectos. Lo del Super Rigi es muy apasionante. El Super Rigi incluye todos proyectos de más de $1.000 millones. Quiero ponerlo con vos. Sí. Básicamente inteligencia artificial, semiconductores, hidrógeno, GNL, biotecnología avanzada, batería de litio, infraestructura digital, reactores nucleares pequeños. Sí. ¿No? Más o menos. Sí, pueden aparecer nuevos sectores que hasta ahora no detectaron interés en la Argentina, digo. Bueno, claro, correcto. Sí. Pero son más de $1.000 millones, no es poco de pavo. Tiene que ser mucho dinero. Sí. Perdón la expresión. Ahora, ¿qué pasa con esas inversiones? Fíjense lo curioso. Un impuesto a las ganancias reducido, todo el mundo paga 35. Todas las empresas. Todas las empresas. Sí. Todas las empresas. Sí. Estas empresas pagarían el 15. Claro. Amortización acelerada, cosa que no tiene el resto de las inversiones en la Argentina. Sí, correcto. Exención de derechos de importación y exportación. Sí. Acá pagan derechos de exportación tipos que producen... Desde hace mucho más tiempo. Se desloman, en el sentido genuino, desde hace muchísimo tiempo. Bueno, el agro. El agro particularmente. Y estas empresas no pagarían. Estabilidad cambiaria fiscal durante 30 años. Imagínate un tipo que le diga, mira, pones un kiosco, tenés estabilidad, no te van a mover ningún impuesto, no te van a poner un impuesto a los sellos, un impuesto adicional, un impuesto a no sé cuánto, a la marquesina, a la publicidad, lo que sea. Sí. Dividendos con alícuota reducida. O sea, cuando gires dividendos vas a pagar menos impuestos de los que pagan empresas que giran dividendos con inversiones menores. En materia cambiaria, todos podrán quedarse en primero con 20% de las divisas del primer año, 40% del segundo y 100% del tercer año. Reduce las contribuciones patronales al 10%. O sea, le baja las contribuciones patronales. Van a pagar por sus empleados menos contribuciones de lo que paga una pyme, que toma un empleado. Sí. Me parece mucho, la verdad, francamente. Quiero incentivos, sin duda. Pero no estamos contemplando inversiones de 10, 20, 50, 90, 195 millones de dólares, ni siquiera en el RIGI, de empresarios que en la Argentina fomentan la producción, las economías regionales, que producen determinados elementos. José Chediak, del grupo Frenesis, lo dijo conmigo en la pantalla de La Nación y generó un buen debate. Quedaron en el sándwich entre el RIGI y el RIMI. Y ahora vas por un super RIGI para los que te reuniste, para los que tienen apetito de invertir en la Argentina, crear un polo de inteligencia artificial que además utiliza mucha agua y mucha energía.
Argentina tiene agua y tiene energía. ¿Correcto? Probablemente en la Patagonia, no sé. Es un debate al menos decir, pero todas estas garantías hay que dar, o tenemos que igualar al menos con el que está acá. El tema es que Argentina durante los últimos años no generó el incentivo natural para que estas empresas vengan, entonces la única forma que encuentra en este caso el gobierno, que por supuesto va a ser debatido en el Congreso, es darle, como vos decís, una gran zanahoria para que vengan e inviertan. El punto es que si no invierten en esas magnitudes, no digo que no venga ninguno a invertir, en esas magnitudes probablemente si vos no le das estos incentivos no vienen. Es como, ¿qué preferimos? ¿Que venga la inversión a costa de estos premios o que no vengan? Porque es mucho dinero. Está bien, eso te lo tomo. Lo que digo es darle la misma característica al que invierte acá. Como vos no le podés dar, o sea, ¿por qué no le podés dar las mismas características? Porque entonces van a invertir en un país que le da más seguridad. Nosotros seguridad jurídica no tenemos. No, al menos en los últimos años. Las controversias las resuelve el CIADI, se dice explícitamente. Exacto, en este proyecto del Superrigi. Yo no lo justifico, lo que digo es que están buscando la forma de atraer el interés de grandes capitales que están buscando lugares en cualquier lugar del mundo. Entonces dicen, bueno, ¿por qué Argentina? ¿Está de moda? No sirve. Necesito ir porque tengo un incentivo. ¿Cuál es el incentivo? Todo esto que acabas de enumerar. ¿Puede ser exagerado? Es posible, por eso va a debate. No sé, me gustaría ser extranjero, mirar a la Argentina, llegar... que no me cobren los impuestos en lugar de ser argentino y que me castiguen por ser argentino. No, pues esto también lo pueden invertir los argentinos. Lo que pasa es que tienen que estar en sectores estratégicos. $1.000 millones. Y hay algunas familias que tienen eso. Lo que pasa es que están en sectores... 11 unicornios cuyas empresas valen más de $1.000 millones. No, bueno, pero... Yo creo que ninguno tiene un activo de $1.000 millones. No, el ranking de Ford, sí. El ranking de Ford, los primeros 20 millonarios de Argentina tienen más de 1.000, si no, no estarían en el ranking. Tenés que tener más de 1.000 de fortuna personal. O sea que las empresas valen más. O sea que hay 20 tipos que pueden hacer lo mismo que haría un Por ejemplo, pero... el debate no es extranjero o argentino, porque de hecho las grandes inversiones de los RIGI se hicieron todos a través de manos de empresarios argentinos, principalmente. Debe haber de 10 casos, 2 extranjeros y 8 argentinos. Sí, ahora, correcto. dicho esto, creo que si vos no le generás un incentivo adicional a los grandes inversores de estos sectores estratégicos, van a ir a buscar otros lugares. Entonces lo que está tratando de hacer el gobierno es que nos miren al menos. Probablemente no pase un proyecto con tanto beneficio. No sé cuántos países tienen la energía y el agua que tiene Argentina. Para, por ejemplo, inteligencia artificial. No sé si muchos, pero puede haber más que uno. Y, por ejemplo, Australia podría llevarse muchos de estos proyectos. Y nosotros necesitamos que vengan acá, porque Australia ya está desarrollado. Es como un debate casi filosófico. Le pregunté recién a la inteligencia artificial que necesitaba para vivir. Me dijo, no necesito como... Me contesta mal porque tuvimos un problema la otra vez. Me dice, no necesito un auto, un hermano, qué sé yo. ¿Qué te dice que no me enfermo, no duermo, necesito... dice, corro en data center de Meta con miles de GPUs y esos equipos necesitan energía, refrigeración y mantenimiento físico. Sin eso, chau, me apago. Claro. Mira vos la inteligencia artificial, ¿cómo sabe que necesita para vivir? Mirá que inteligente yo que le pregunté a la inteligencia artificial. Vos cuidado, sos inteligente. Soy del interior, pero cuidado. 9:23 en la mañana. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualaf. Mejor calidad a menor precio. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now, 97.9. Varias cosas marcan la tapa de los diarios esta mañana. En principio, una de ellas, en el cronista, dice que el Standard & Poor's subió 900% desde la gran crisis financiera.
O sea, en 17, 18 años, alguien que puso $100 tiene 900 Por dólares. eso digo que el mejor activo para invertir es el tiempo. Si vos confías en que el indicador es el bueno, a largo plazo ganás plata. En Clarín, en Tapa, hablan de lo que sucede con las siestas frecuentes y prolongadas en los mayores de 56 años y están alertando al respecto. Científicos de los Estados Unidos investigan qué impacto puede tener la siesta de la segunda mitad de la vida. Y observaron que aquellas personas que la hacen como un hábito muy frecuente, el riesgo de morir prematuramente es mayor que en los que no se toman esas famosas siestas prolongadas. Estoy hablando de siestas prolongadas. ¿Qué es prolongadas? 2 horas. Una hora y media, 2 horas, no los famosos 15 a 20 minutos recomendados por los médicos. Que vos haces un impasse y volvés, viste, te tiraste en el sillón, te dormitaste un rato. ¿Cómo se llama? Se llama power nap. Power nap. Sí, es como una siesta poderosa, es que te reseteás. ¿15 minutos alcanza? No, Dice para mí eso no. la ciencia. Yo no me duermo en 15, tardo un ratito, doy una vueltita a la cama. Bueno, pero una vez que te dormís 15. 15 minutos una vez que te dormís. ¿Y cómo hago con el reloj, chico? Y lo pones me cuando estoy estás por dormir y ahí activás, correcto, sí. Dice, o la persona que tenés al lado le decís, claro, avísame a los 15. Meli, despertame. Un tío mío me decía, cuando se te cicatrizan los ojos, ahí te tenés que despertar. Ay, Dios. No, eso es muy... siestas largas, pero... Los científicos norteamericanos están entendiendo que estas siestas frecuentes y prolongadas después de los 56 son nocivas y pueden generar muertes prematuras. Claro, a propósito de la ida, es mantenimiento del sistema operativo humano, digamos. Claro, sí, efectivamente. Pero 15 minutos. Es el famoso reseteo. Bueno, después otro de los títulos que aparece en primera plana de los diarios esta mañana da cuenta de lo que sucede con los jubilados y las estafas en la zona del AMBA. Más de 70 jubilados al día son víctimas de distintas estafas en el AMBA, dice Popular esta mañana en Tapa. Y Crónica habla de que detuvieron al hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate tras tirotearse con la policía. El hijo del secretario de Seguridad, del subsecretario de Seguridad de Zárate. Es el meme de Maraña. Es una locura porque está en la tapa también del diario Clarín. Esto ocurrió en el día de ayer. Esteban Ferreira fue detenido ayer a la mañana luego de que se enfrentara a los tiros con agentes de prefectura y la policía bonaerense. Tras un pedido de captura vigente, finalmente fue detenido. Es hijo de Alejandro Pereira. Temerario, enfrentarse con todas las fuerzas a la vez. Bueno, Marcelo Matzkin anunció que el funcionario naturalmente va a ser separado de su cargo de manera preventiva. Igual, menos mal. No, pero también pensé, el hijo... Por las acciones de tus hijos no vas a... No puedes ser tampoco podés juzgar a los hijos por las acciones de sus padres, ¿correcto? Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es el hijo. Pero él dice, bueno, preventivamente lo voy a separar Hasta porque que quiero se sepa saber qué pasa, claro. si hay un nexo causal, etc. Eso debería ser una condición sine qua non en cualquier dependencia del Estado. Está bien. Ante cualquier duda, te corres un ratito, ¿o no? Depende, porque qué sé yo, viste que a nadie se le niega una denuncia. No, está bien, pero todo digo, el mundo se supone inocente hasta que se demuestre lo contrario. Una sola denuncia no, pero cuando empieza a haber un ruido respecto de una persona que trabaja para una dependencia pública, ahí... Yo coincido. Acá en este caso tiene que ver con un tiroteo del hijo. Claro, bien? Que se lo estaban persiguiendo por algo, evidentemente. No, capaz no tiene nada que ver, pero bueno. No tiró dos chasquibum, digamos. No, está claro. No, pará. No lo estoy defendiendo. Lo que estoy diciendo ya es sé. Matzkin los separa Sí, preventivamente, está que es lo que perfecto. corresponde. Claro. Está bien lo que dicen ustedes. Lo que digo frente a una denuncia cualquiera, no sé si No, lo haría. eso no. Yo creo que en el Poder Ejecutivo Nacional, sin ir más lejos, todos los ministros tienen alguna denuncia, salvo excepciones. Sí. ¿Me explico? Empezando por Adorni y otros, digamos. Que Adorni es un caso en sí mismo. Pero más allá de esto, yo creo que la presunción de inocencia no la podemos violentar. En todos los casos. Porque si no es fácil correr un funcionario. En eso estoy de acuerdo. Digo, no juzgar, se juzga públicamente o se lo juzga mediáticamente, por ahí la persona puede ser inocente, pero cuando te genera dudas, no digo échalo, correlo, déjalo stand-by, cuando se comprueba que es inocente, vuelve. Otra cosa que sí acá pasó en el conurbano, por último, es la que está prófuga, es la directora de género del municipio de Morón. Y eso sí es ¿Prófuga? Sí, Claro, prófuga. ¿qué hizo? Es un disparate notable por Luna Ortigosa, porque hay una investigación por narcotráfico y terminan llegando al allanamiento de la vivienda donde vivía ella con su pareja. Le encontraron droga y está prófuga desde el día sábado y tiene pedido de captura internacional. Por supuesto, claro. el intendente la apartó, venía de la gestión anterior de Sabatella, me refiero a Lucas Gui, en Morón, pero es un escándalo. Directora de género del municipio de Morón, infringiendo la ley arbitrariamente, vendiendo droga en su casa, siendo parte de una red
de venta de narcotráfico, según determinó la justicia, por lo cual está con pedido de captura. Ahí ya hay prueba, ya es gravísimo. Bueno, en principio hay un principio de prueba, todavía no hay una sustanciación del juicio, no hay una legítima defensa, asistirá a ello con el correr del tiempo. Explicar, pero bueno, naturalmente, vendrá la condena o no, pero en el medio, lo que la información no da, el prejuicio lo cubre, este hecho de que se haya profugado es casi autoincriminatorio, digamos, ¿no es cierto? Los vecinos decían, no sabíamos que era funcionaria. 9:30 en la mañana, 9:30 en todo el país. Bueno, nos vamos a meter en el mundo económico. Está Gustavo Nefa ya con nosotros, economista. Bien. Gustavo, un enorme abrazo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, los saludan. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, muy buenos días primero. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está, Gustavo? Bueno, ¿en qué punto está el debate sobre el tipo de cambio? ¿Retrasado o no retrasado? Que un poco me parece que está sobrevolando el ambiente de la discusión pública. Ayer Caputo y Adorni intentaron salir al cruce de esos cuestionamientos que inclusive lo impulsan sectores cercanos ideológicamente al gobierno, desde Domingo Felipe Cavallo, pasando por economistas como Romano y otros. Pregunta del millón es, ¿para usted el tipo de cambio en 1400 un tipo de cambio competitivo o no? Bueno, el tipo de cambio lo fija el mercado hoy.
salvo un cepo a institucionales para determinados usos como atesoramiento, pero obviamente que para importación y pago de deuda, juicio, lo que sea, incluso pago de dividendos ya está liberado, así que podemos hablar de una economía desregulada donde el tipo de cambio lo fija el mercado, pero el mercado es una historia de flujos versus stocks, y creo que mucho tiempo en Argentina vimos y analizamos los stocks como algo inmediato, urgente, y hoy tenemos un poquito más de horizonte y de previsibilidad respecto al flujo de divisas que va a tener la Argentina, en especial por las exportaciones, en segundo lugar por las inversiones que se están dando, los RIGI, muchos de esos de inversores extranjeros que estarían aportando dólares, emisiones de empresas al bajar el riesgo país y de provincias que han tenido un vuelco al mercado de divisas, y por lo tanto el debate sobre el tipo de cambio, si es alto o abajo, lo decide el mercado en sí. ¿Qué decide el mercado? Bueno, está viendo los flujos. Y en los flujos está tranquilo, ¿sí? Por eso el tipo de cambio es en Argentina es uno de los tabúes más importantes, ¿sí? En materia económica para un gobierno, salir a tener que defender un tipo de cambio cuando no tiene que hacerlo, porque el tipo de cambio lo fija el mercado. El Banco Central, justamente al revés, está desde diciembre adoptando una posición compradora en el mercado de divisas que va entre 1.500 y 2.000 millones promedio en los primeros 5 meses, y estoy poniendo a mayo también, cerrando ya el mes de mayo, con un vuelco hacia las divisas que podría estar alrededor de 2.000 millones de dólares de compras netas. Ahora, ¿todo eso se traduce en reservas? No. La complicación es que Argentina tiene un stock de deuda tan alto que debe salir a pagarla, y mientras no haya un mercado de deuda voluntaria internacional abierto para Argentina para colocar sus bonos, obviamente que parte, además de nuevo endeudamiento, tiene que salir de la reserva. Entonces, el tipo de cambio, si le sirve o no le sirve a algunos sectores, obviamente a algunos sectores no va a servir. Esto para el turismo receptivo, sí, para todo lo que tiene que ver con sectores exportadores con menores espaldas que el sector petrolero o que el sector del campo, obviamente que no es un tipo de cambio competitivo. Esto lo podemos ver por el índice de tipo de cambio real multilateral que publica el Banco Central en su estadística. Basta con ver ese gráfico y decir que está en un valor bajo, obviamente. Bien. Ahora, Gustavo, cuando el Banco Central compra reservas todos los días, que entiendo se queda con un remanente de lo que se opera en el mercado de cambios, ¿de alguna manera está arbitrando sin la intención de hacerlo, pero con la obligación de comprar reservas para que el tipo de cambio no se caiga más de 1.400? Está hoy 1.400 el mayorista. Tienen un doble objetivo. Primero, que no se caiga más, sí, te lo compro, pero me parece que el verdadero objetivo no es ese. El verdadero objetivo es cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Hay un acuerdo, ¿sí?, plurianual, sí, dentro del marco de un programa con el FMI de largo plazo, en donde el objetivo para este año, lo dijo el ministro de Economía, son 8.000 millones de dólares, que estaría pronto a concretarlo si esto continúa, obviamente. Entonces, el Fondo Monetario Internacional tiene como requisitos, y uno de los requisitos es el de acumular reservas, y desde diciembre que se puso ese plan cambiario y monetario con la base de acumulación de reservas, obviamente que lo único que podemos ver es el Banco Central comprando reservas, pero no para que no baje el tipo de cambio, sino para acumular reservas en el Banco Central. Bien. Te quiero hacer una pregunta respecto al Super RIGI. Recién discutíamos con Paulino al respecto. Tienen, no sé si pudiste ver el proyecto de ley, pero básicamente de base a todas aquellas empresas que estén en sectores estratégicos y que quieran invertir en la Argentina, van a tener un montón de beneficios, sobre todo fiscales, teniendo en cuenta lo que pasa en el resto de las economías y en el resto de las inversiones. Vos viajas mucho al exterior, conocés, si querés, CEOs de empresas que pueden llegar a venir a invertir o de sectores que pueden llegar a venir a invertir a la Argentina. ¿Qué opinión te merece que haya un programa especial de estas grandes inversiones por más de 1.000 millones? Bueno, a ver, ya había un, entre comillas, super RIGI, porque acordate que las inversiones grandes que se incluyen dentro del RIGI eran de 200 millones de dólares, pero había un beneficio incluso adicional para aquellas que invertían más de 1.000 millones de dólares. ¿Sí? Porque ya existía, bueno, ahora esto. Se lanza... Sí. Sí, no, a ver, ya existía, le redoblaron la apuesta. Bien. Hoy, inversores que quieren venir a la Argentina, cuya alícuota máxima de impuesto a las ganancias era del 35%, en el RIGI era del 25%, hoy lo reducen al 15%. Esto es muy atractivo. Además de eso, hay un tema contable
que por ahí aquel que no es contador o no presta atención a estos temas pasa desapercibido, pero vos sabés que en el descuento de flujo de fondos, ¿sí? En el marco teórico de un proyecto de inversión, vos cuando descontás el flujo de fondos lo que más importa son los primeros años, porque no los castigás. Castigás sobre todo los últimos años, entonces si los primeros años te dan pérdida, obviamente que el flujo de fondo te puede dar bastante negativo. Ahora, si vos tenés un esquema de amortización acelerada, ¿sí? Donde en el primer año podés descargar el 60% de la inversión que vas a hacer, y en los siguientes 2 años, 20 y 20, tenés una gran ventaja fiscal de que no pagás impuestos sobre las primeras inversiones y las primeras ganancias, y eso es muy importante. El debate está centrado porque hay miles de empresas en la Argentina que invierten 20, 30, 50, 180 millones de dólares, que no entraron al RIGI, que están ancladas en economías regionales, que hacen desarrollo de producción arrocera, de cítricos, de alimentos, qué sé yo, de las que se te ocurran, que terminan pagando el 35% de ganancias, que no les permiten la amortización acelerada de esas inversiones, que no tienen reducción en las cargas patronales que van a tener estas grandes inversiones, que, por cierto, llegaron hasta el presidente de la Nación en mesas donde probablemente muchos incentivaron que estas decisiones se tomen, y parece bastante equitativo, digamos, el que invierte 180 millones de dólares, que viene con inversiones sistemáticas en la Argentina durante muchos años, que tiene anclado y enterrado de dinero fondos y que tiene empleo registrado, estaría compitiendo de manera desleal con alguien que aparece de buenas a primera y que le garantizamos incluso hasta 30 años de estabilidad fiscal y cambiaria. ¿Se entiende, Gustavo? Se entiende perfectamente, y por eso el gobierno lanzó el régimen de incentivo para medianas inversiones, el RIMI. Sí, pero ahí no entran ninguna de todas las inversiones que yo dije, porque son grandes empresas que no entran porque no son pymes. $150.000 hasta los 9 millones de dólares. Ahora, ¿qué hay en el medio? Obviamente tenés un montón de empresas que no van a invertir exactamente eso, pero esto es un régimen de inversiones para pequeñas empresas y medianas, que me parece que viene bastante interesante, con el tema de temas de saldos técnicos del IVA, amortización acelerada y otra vez ventajas impositivas por el lado de ganancia. Así que si hay una capa, digamos, que falta cubrir, creo que es muy importante que el gobierno tome esto en consideración y lance otro régimen para inversiones que están en el bucket del medio. Sí, correcto. Con la salvedad, ¿no?, que los inversores también plantean. Viene un nuevo gobierno, hace una nueva ley en sentido opuesto. Ese es el problema. Y efectivamente todo concluye al fin, ¿no? Como ha pasado sistemáticamente, tristemente en la Argentina. Con lo cual, sí, una ley es un derecho adquirido. Alguien que quiera modificar esa ley, obviamente un tributarista te lo va a decir mejor que yo, y un abogado mejor todavía. Es un buen punto, claro, va a aplicar para nuevos proyectos, no para anular, digamos, el beneficio. Está muy bien. Exactamente. Y si no, vas a ir a juicio y termina mal. Lo que sí podemos decir es que hay una voluntad del gobierno como nunca la vi antes en ningún otro gobierno de bajar los impuestos, pero para eso tiene una restricción y, digamos, aferrado a un superávit fiscal. Sabemos que Milei es monetarista y de la primera era defendió, desde el minuto 1 defendió el superávit fiscal y lo logró, cosa que otros como Macri tardaron 4 años en darlo. Recién en el 2019 dio superávit fiscal, el famoso gradualismo. Creo que sobre la base de eso entendemos cómo los impuestos van bajando a poco. Hubiéramos querido que hubiera más baja de impuesto al campo, por ejemplo, la semana pasada, pero siempre cuidando y no descuidando el superávit fiscal. Entonces, es la frazada corta. ¿Podemos bajar los impuestos mientras bajamos los gastos? ¿Podemos bajar los gastos? Bueno, la mayor parte del gasto, si le pones la lupa, está indexado. Otra parte ya empieza a tocar algunos temas sensibles como son gastos sociales. Con lo cual tenés ahí un encerrojo bastante importante de la economía argentina, que tiene un Estado que todavía está sobredimensionado, pero con la voluntad de un gobierno que quiere todavía bajar más los impuestos. Y bueno, en ese objetivo me parece que estos esquemas que no tocan esa estructura de gasto, porque son nuevos proyectos, generan nuevo valor agregado para la economía, van a generar incluso un impuesto adicional. Así que bienvenido cualquiera de los proyectos que pueda enviar al gobierno, el gobierno, para que incluya este segmento medio que vos mencionás, como para que le graben positivamente a las empresas que quieren invertir más de 9 millones de dólares. Bien. Enorme abrazo, Gustavo, como siempre un verdadero placer. Con lo justo llegamos con la conversación, había alguna interferencia, estaba por cortar. Te mandamos un abrazo enorme.
Me parece que se cortó finalmente. Menos mal, justo. Pusiste punto Justo José de Urquiza, digamos. Y tocó la campana. Y tocó la campana, exactamente. Nos salvó la campana. Bueno, hablando de la campana, ¿cómo estamos en el deporte, Marianito? Vamos a hablar de la selección argentina, Paulino, porque estamos en la cuenta regresiva para conocer la lista de 26 convocados que nos van a representar en el próximo Mundial, que van a defender la corona lograda en Qatar 2022. Esto va a ser el próximo viernes, a más tardar el sábado, porque el sábado por la noche el cuerpo técnico y parte de los jugadores ya convocados para el Mundial van a estar viajando a Kansas, donde el próximo lunes va a comenzar la preparación para el Mundial. Previamente tenemos los partidos amistosos que se van a jugar el 6 y el 9 de junio ante Honduras y ante Islandia, y después el debut de Argentina será el 16 frente a Argelia. Habló el técnico de la selección argentina ayer, le dio una nota a los colegas de D-Sports y habló sobre todo de la lesión de Messi, cuánto lo preocupó el cuerpo técnico. Lo escuchamos. Bueno, estamos viendo el partido acá en el predio y bueno, nos dimos cuenta que pidió el cambio y que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas, lógicamente que preferiríamos que no le haya pasado nada, así que ahora esperar qué evolución tiene y sobre todo que le van a hacer nuestro estudio, imagino, y ver si realmente es así como dicen. Lógicamente a todos nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero bueno, no está siendo así, no solo con él, con la mayoría de jugadores que han tenido problemas todavía no están del todo recuperados, y la meta nuestra hoy es intentar recuperarlo y que llegue lo mejor posible. Recordemos que el capitán de la selección tiene una distensión que sufrió el pasado domingo en el último partido del Inter de Miami antes del receso por la Copa del Mundo. Para el sábado 6 se cumplen los 14 días de recuperación, o sea que no va a estar en el partido ante Honduras con Texas. Veremos si suma minutos en el partido frente a Islandia, que es en Alabama, el martes 9, o directamente lo guardan para el debut del 16. Lo cual sería casi lógico y probable. Yo creo que sí. Lo más probable es que ninguno de los 9 jugadores que llegan con lesiones y que van a estar para el debut participen de los amistosos. 9:46 en la mañana. 97.9 Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. ¿Cómo estamos, Romy, a esta hora de la mañana? Bueno, se liberó el choque múltiple de 3 autos en Panamericana a la altura del 197, mano a General Paz. Quedan demoras en el lugar, sigue lenta la conexión de Panamericana con General Paz hacia Lugones y un tránsito intenso en la autopista Pedrito Moreno desde el peaje rumbo a Capital Federal. El tren Roca, Ramal La Plata, está con demoras, un pasajero se descompuso a bordo de formación. El resto de los trenes y los subtes a horario, Paulino. Beso, Romy, gracias como siempre, impecable. Ya sabemos dónde estamos ahora. Miramos hacia adelante, en la agenda de tu actualidad. Bueno, ¿qué tenemos en el ámbito económico? Bueno, mucha expectativa sobre lo que pase con esto que veníamos comentando de los proyectos de nuevas inversiones. Ya sabemos que hay mucho adelanto de inversiones que se hicieron por más de 160 mil millones de dólares, digo bien, pero solamente de eso se concretaron 26.000 y de los cuales están en tierra unos 5.000. 3.000 me habías dicho vos el otro día, 5.000 es este cuatrimestre, primer cuatrimestre. Por otro lado va a seguir el debate por el tipo de cambio, porque no nos olvidemos que dentro de este debate lo que hay es el costo argentino. Y como no se pueden bajar los impuestos, como decía recién Gustavo, hasta más extremos, ¿por qué? Porque todavía tenés que seguir achicando el gasto público, haciendo más motosierra. Hoy a la mañana temprano lo contábamos, hay 2.500 empleados fuera del Estado de este primer cuatrimestre y la idea era llegar a 3.000, o sea, 500 más que van a salir por la ventana antes de que termine mayo, y probablemente los recortes no tenga el margen suficiente el Estado como para seguir haciendo más recortes. Y de eso va a depender también qué haga el Ministerio de Federico Sturzenegger con la desregulación, porque para el presidente es fundamental quitarle burocracia al sector privado para que por lo menos crezcan por ese lado. Correcto. Así que todo eso es lo que tenemos pendiente. Ayer hubo un revés para el gobierno porque la justicia frenó la motosierra en el INTI y suspendió los despidos. Sí. Es el juez federal en lo civil, comercial y contencioso administrativo número 2 de San Martín, que hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por ATE. Es Elpidio Portocarrero Tesano Pinto, quien ordenó al INTI abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado de la resolución que había impulsado las autoridades del organismo en el marco del plan de ajuste del
gobierno. Bueno, con cada decisión también va a haber una medida judicial, porque lo estamos viendo en todos los aspectos. Correcto. Hablando de recortes, recuerden que desde hoy las familias con discapacidad están en alerta porque se ha quitado el subsidio a los pasajes gratuitos que tenían en los micros de larga distancia las personas con discapacidad. Naturalmente no van a pagarlo, lo van a absorber las empresas pusieron el grito en el cielo, por lo tanto hay una situación allí de mucha tensión. CELADI, que es la cámara que nuclea a los empresarios del transporte de larga distancia, había amenazado con una demanda penal incluso a Luis Caputo a propósito de el retraso en el pago de los subsidios de este tipo de cuestiones. Me parece que la reacción del gobierno fue directamente sacar el subsidio. Algo parecido va a ocurrir con los micros de corta y media distancia, donde probablemente establezcan un cupo de un viaje por persona por día o 2 viajes, una cosa por el estilo. Veremos. Y que además sea a través de la tarjeta SUBE, ningún papel, etcétera, va a ser validable, porque así tiene trazabilidad el Ejecutivo respecto a quién es el que termina recibiendo ese subsidio. Lo cual sería un acto de transparencia. En el caso de lisa y llanamente no subsidiar, no pagar más el viaje de personas con discapacidad en los micros de larga distancia, parece una decisión extrema, solo fruto de que están rascando al fondo de la olla, porque efectivamente hay que recortar gasto y porque el superávit cada vez cuesta más sostenerlo. De hecho, la rebaja impositiva para el agro, en poquitos puntos porcentuales, tiene un costo de 600.000 millones de pesos por año. Pero eso también son decisiones de políticas públicas, digamos. Puede dejar de subsidiar al discapacitado que va en un micro de larga distancia a trasladarse para hacer un tratamiento médico o para ver a un familiar, pero reducís cargas para fomentar más empleo, para fomentar más producción y por lo tanto se supone más impuestos al final del camino en un círculo virtuoso en el sector agropecuario. Eso en la hipótesis, digamos, general de por qué se toman estas decisiones. Bueno, más allá de todo esto, los datos de ayer de la economía no fueron venturosos ni mucho menos, porque Orlando Ferreres dice que la economía en abril se estancó y cae 0,7% respecto a abril del año anterior. Venta de combustibles en abril cayó 2,38% en términos interanuales. Consumo, según Sentia, cayó 3,8% interanual en el mes de abril, inclusive con una contracción adicional respecto a la contracción que había tenido en marzo. Todos los canales, inclusive farmacias, con caídas del 9%, salvo venta online, que por supuesto no compensa ni por asomo la caída en el resto del circuito de comercios. Y ayer se dio a conocer el dato de escrituras en la ciudad de Buenos Aires, donde la venta de propiedades inmuebles prácticamente en abril de este año fue muy similar a la de abril del año pasado, pero cayó a la mitad las propiedades que se vendieron con hipoteca, en un crédito hipotecario que a todas luces ha mermado de manera ostensible. De hecho, también bajó mucho el crédito hipotecario, el crédito prendario, con el cual muchos compraron vehículos en abril. Solo 9.000 autos usados se compraron de este modo, con crédito, y solo 20.000 de los autos nuevos, 0 kilómetros, que efectivamente se vendieron. Así que, así las cosas, estamos en un contexto donde la política hoy tiene múltiples reuniones, varios gobernadores haciendo de las suyas. Hay reuniones de Santilli con distintos gobernadores para ver si destraba algunas iniciativas que en el Congreso aparecen bastante complejas de que puedan proliferar. Por ejemplo, la reforma política, de la cual hablamos poco, la reforma electoral, la eliminación de la PASO, que parece que no encuentra los votos suficientes, más lo que debería ocurrir con los jueces y los nombramientos de los jueces, que deberían votar los pliegos el Senado la semana próxima. Y hay que ver si eso ocurre. Y además, qué otras cosas entran en el debate en el Senado, para lo cual hay reuniones tanto hoy como mañana, para ver si se dictaminan finalmente distintas iniciativas para que lleguen al recinto la semana entrante. Pongámosle el punto y aparte el deporte, hablando de la agenda del día de hoy. Así es, a las 16 tenemos la final de la tercera competencia en importancia de clubes de Europa, la Conference League, con presencia de jugadores argentinos. De un lado el Rayo Vallecano de España, que tiene en el arco a Augusto Batalla, ex River y San Lorenzo, y al mediocampista Oscar Trejo, que jugó en Boca allá por el 2005 al 2007 y después hizo el resto de su carrera en Europa. Y enfrente el Crystal Palace de Inglaterra, que lo tiene en el arco a Walter Benítez, que fue arquero de Quilmes entre el 2010 y el 2016 y después hizo el resto de su carrera en Europa y que está dentro de los 55 convocados por Lionel Scaloni para el Mundial. Así que tenemos final europea a las 16 de la Conference League, Rayo Vallecano frente al Crystal Palace. Y después tenemos tres equipos argentinos jugando por Copa Libertadores. A las 19 Independiente del Valle frente a Rosario Central, a las 21:30 Corinthians Platense y también a las 21:30 Bolívar Independiente Rivadavia. Y también tres equipos argentinos jugando por Copa Sudamericana, a las 19 Vasco de Gama
Barracas, a las 19 Racing Independiente Petrolero y a las 21:30 River frente a Blooming. Mientras tanto, en Bolivia, el Congreso autorizó a Rodrigo Paz a desplegar Fuerzas Armadas y declarar el estado de sitio ayer, en una situación que no cesa, en una convulsión que sigue, se persiste. Veremos cómo discurre en el día de hoy. Irán ha condenado los ataques de Estados Unidos como una grave violación del alto al fuego y avisó que no dejará sin respuesta ninguna agresión. Han vuelto los bombardeos, mientras tanto, en el sur del Líbano, esta misma mañana, con más de 30 muertos después de que Israel intensificara sus ataques. El jefe militar de Hamás habría muerto a manos de las fuerzas de defensa israelí, igual que su familia, su esposa e hijos. Esto es lo que confirman desde la Franja de Gaza, no todavía periodistas independientes, por lo tanto sigue siendo un enigma a esta hora del día. Y más allá de todo eso, vale la pena decir que hoy Trump recibe a Flavio Bolsonaro, el contrincante de Lula da Silva, en la próxima elección presidencial de Brasil, y que hay mucha expectativa respecto a lo que está ocurriendo en Europa con la ola de calor que ha dejado 11 muertos, suspensiones múltiples, ha trastocado la vida de muchos en países como España y demás, temperaturas para este mes de mayo con registros absolutamente históricos y que le ponen un componente adicional a lo que está sucediendo allí. En lo local sigue prófuga también a esta hora la directora de género del municipio de Morón desde el sábado. La buscan por tenencia de estupefacientes. A ella y su marido, su pareja. Tras un allanamiento en la casa en la que encontraron mucha droga. Increíble, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero de eso también hablamos. Y recuerden, tuvimos un caso efectivamente de tuberculosis en un colegio de Mar del Plata, alerta sanitaria elevada. Tuvimos ratas o presencia de ratas en distintas escuelas, en particular en Melchor Romero en una, por lo tanto no se están dictando clases porque hay que desratizar a propósito de la preocupación del hantavirus. Y obviamente la trágica noticia del desenlace trágico de la muerte de aquella persona que era intensamente buscada en Bariloche y que apareció su cuerpo sin vida frente al cementerio en el transcurso de la noche del día de ayer, 9:56. Programón, ¿eh? Ojalá que todo el mundo escuche a Paulino y a Julieta, que son dos capos. Now. Llega el Mundial y vuelven los rituales para ganar, pero siempre se necesita una manito más de arriba. Y si bien tenemos buena ayuda, muchos de los santos tienen otros colores. Por eso este año vamos a pedirle a uno, pero argentino, al Santo Brochero, un santo argentino y cordobés que ya nos dio un Mundial. Entrá en caminodebrochero.cba.gov.ar y compartí su estampita bendecida. Y si querés agradecer, te invitamos a hacer el Camino de Brochero. Y de paso, te haces una escapadita a Córdoba. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Este mundial se vive mejor con las picadas mundial de Baquiano Almacén. Vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, ideales para compartir cada previa, cada gol y cada festejo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para alentar como corresponde. Más información en Instagram, @Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now.